Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y hoy llevamos un hexagrama muy bonito. Bueno, todos son, siempre lo digo, ¿no? Me repito. Bueno, pero es que inevitablemente es así. Hoy lo que pasa es que además, bueno, pues también por la edad, pues procuro profundizar el carácter desde lo meramente convencional, como una respuesta para el mundo convencional, hasta su estrato más profundo. Y este lo tiene por excelencia, es el 51, la conmoción. Es la reiteración, es uno de los hexagramas con trigrama repetido, con lo cual significa que las características del arquetipo componente inicial, que son los trigramas, pues como se consustancian, como que se amplifican, como que se elevan al cuadrado, ¿no? Es decir, se afirman. Y si Chen es el primogénito, por tanto el que hiende la matriz, el que pone el pie en el suelo, el que extiende el camino, el que abre el camino, el tendel, el caballo brioso, pues Chen, que es también el trueno, tiene la capacidad de conmocionar, pues cuando se reitera es como si estuviéramos en medio de una tempestad tormentosa, ¿no? Pero tiene un significado impresionante. El trueno llega para conmocionar. Las imágenes literarias con que lo venden, con la que se proyecta desde la tradición, escoge al gecko, un animal equivalente a uno de nuestros lagartos, que suele andar por encima de los muros, ¿no? Las costumbres de los lagartos al sol, que tiene la capacidad de emitir un ruidito. Nuestros lagartos verdes, que yo recuerde, no hacen ruido, ¿no? A menos que sean, ¿no? Así casi imperceptibles. Pero el gecko emite unos sonidos, una onomatopeya, que lo mismo puedes emular a la risa que al susto, como el estupor que se expresa por medio de sonidos guturales, ¿no? Pues es equiparable tanto al miedo como a la risa. Entonces, el primero, lo que hace el gecko cuando oye el estampido del trueno es asustarse. Pero luego cuando reconoce que el fenómeno atmosférico natural, pues vuelve a reiterar el sonido, pero ya tranquilo. Es decir, bien, este hexagrama tiene la capacidad de representar a la manifestación de la divinidad. Primero, bueno, como en toda la manifestación de la divinidad, que es un tema harto complejo, ¿no? Para tratar de desarrollarlo, pero tiene aquí su especial arquetipo, ¿no? Tiene la función, aparece para espabilar las entendederas de la humanidad, ¿no? Se muestra por medio de hechos que nos conmocionan. En virtud de esa conmoción que produce en el espíritu, que puede ser un hecho trasladado al campo atmosférico, como el romper de agua y el tronar del relámpago cuando estalla en la atmósfera, que conmociona a todos huyen los animales pequeños, cuando uno es niño se suele asustar, lo primero, pero luego lo reconoce. Nos invitan el miedo, lo primero, ese temor, ese temblor suscitativo que produce el trueno, hace que uno se analice para preservarse de cualquier posible mal que pueda venir después. Estaré yo más situado, es decir, situémonos en una carretera, vamos caminando y nos coge, rompe una tormenta y el trueno retumba por encima de nosotros. Lo primero que buscamos es guarecernos, ¿no? Mejor que no sea debajo de árboles, como ya sabemos, ¿no? Pero quitarnos de en medio de la intemperie. Bien, pues esto llevado a los aspectos anímicos internos del ser, cuando una conmoción, del orden que sea,
nos perturba, una enfermedad, una tragedia en el medio, un cataclismo, nos conturba el ánimo, a lo primero que nos remite es a un autoanálisis interior, para ver si estoy bien situado y si tengo que corregir algo en mi actitud para que el próximo estruendo del rayo no lo reciba yo en medio de la cocorota, no me parta la cabeza un rayo, ¿no? Primero analiza uno su propio posicionamiento. Bien, pues partiendo de aquí vamos a entrar en la estela inicial con la que solemos empezar la clase. Esta conmoción del trueno está situada entre el hexagrama número 50, el caldero, que representa un alto logro de la civilización. Hemos llegado a un grado importante de sofisticación, no nos hemos conformado con la mera elementalidad del pozo o de los primeros apaños a prestos alimenticios, sino que hemos cultivado nuestra cultura y hemos elevado lo que era pan y queso, pues lo hemos convertido en algo digno de ofrendar a autoridades del orden mundano y del orden espiritual, a los ancestros y a la divinidad, ¿no? Lo que trasladado al mundo cultural significa que hemos elevado los niveles de lo meramente elemental que se entiende en una localidad por algo elevado a lo universal. Es decir, hemos elevado la cultura, no solo ya lo de nuestro pueblo y nuestra nación, sino que lo equiparamos con la cultura griega, la mesopotámica, con la egipcia, incorporamos a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de expresión del arte, y los meros garabatos iniciales pues los hemos elevado a óleos complejos y sofisticados, ¿no? A la nanotecnología, a los lenguajes eruditos. El 50 representa eso, el caldero, una gran elevación cultural en lo mundano hacia lo más elevado. Bien, pues entre ese grado de sofisticación alcanzado en el hexagrama 50, que lo representa, y el siguiente en la secuencia, el que llevamos hoy, que es la conmoción, tenemos el 52, el aquietamiento, que ya tiende al carácter a superar a lo meramente mundano. Llegamos a la expresión más alta de humanidad, que es al desapego interior, a desapegarnos del yo, al desapego del yo, a desposeernos internamente, buscando una mayor altura y profundidad en el aquietamiento, en el silencio. El 52 significa el aquietamiento de todo lo mundano, de las 10.000 cosas, como dirían los ancestros chinos, de la multitud de los caballos que mueven la mente de aquí para allá y que logran la plena quietud del desapego del yo. Bien, pues entre aquella sofisticación alcanzada por el hexagrama 50 y el desapego de las propias pasiones del yo, tenemos a la conmoción interior, que es el 51 y que nos llega en algún momento de la vida por medio de algo, muchas veces de carácter traumático, pero siempre con un sentido trascendente. Es decir, no llega lo traumático a nuestra vida, la enfermedad, el dolor, la desaparición de elementos importantes en nuestro contexto, solo para fastidiar nuestro bienestar psicosocial, sino para llevarnos de ese entorno inmediato que percibimos de elementalidades a una autoprofundización en nuestro ser y
un intento de captación por medio de la penetración intuitiva en cómo nos habla lo trascendente, qué querrá decirnos esto que nos conmociona en este momento. Cuando el ser humano, por medio de la conmoción, de la enfermedad, de la pérdida, del gran sufrimiento, tiene la capacidad de ocultarse así, lo primero que debe hacer es escrutar su propio interior para ver si está haciendo algo mal que contravenga la ley divina impuesta tanto a nuestra existencia en lo material, es decir, oye, que es que estás teniendo unas costumbres de vida fatídicas, te has entregado al alcohol, te has entregado al vicio, te has entregado a la comida de manera glotona, te has entregado al despilfarro de la versatilidad de la mente, de la locuacidad cultural. Escrútate a ver si no estás transgrediendo las leyes divinas. Te has apartado de la correcta alimentación de tu ser, ya sea en el campo de la alimentación fisiológica, ya sea en el campo de las adscripciones psicológicas a las que te has acostumbrado por tu medio, del desvarío mental, de la cultura en la que vives inmerso sin darte cuenta, sin alcanzar mayores profundidades. Entonces, el 51, cuyo desarrollo interior, es decir, cuyo hexagrama nuclear es el 39, verse ante la dificultad, y lo primero que hace el noble ante la dificultad, a diferencia del vulgar que siempre suele echar la culpa afuera, mi amigo me ha pegado el catarro, la gripe, ha sido desconsiderado, sabiendo que tiene gripe, hablándome a la cara, sin, ¿no? La culpa la tiene la mala pavimentación de mi calle, porque el municipio no se ocupa adecuadamente, la culpa la tiene la forma de gobierno, no. El noble, cuando se ve en una situación de dificultad que lo obliga a analizar por qué le acontece aquello, no echa balones. Lo primero que hace no es, o lo primero que debería hacer no es echar balones fuera, sino escrutarse a sí mismo a ver si las causas de aquello que lo están conmocionando no están en su propio interior. ¿No será que yo tengo malas compañías, tengo una pésima relación, me he metido en un ámbito de dialéctica inadecuado, ya sea en el ámbito de la vida natural, de la alimentación nutricional corporal, en el ámbito de la nutrición intelectual, de la nutrición espiritual? Y lo primero que uno hace o debe hacer frente a ese peligro, que es el prototipo interior del hexagrama 51 que llevamos, la conmoción. Dime, Antonio. El hexagrama interior, me habías dicho que era el 39, el impedimento, la dificultad. De manera que este hexagrama interior nuclear, que implícitamente llevamos en nuestra estructura de este hexagrama, a la hora de afrontar el análisis de la conmoción que nos está perturbando la vida, pues lo primero que hace es remitirse a pararse y ver, analizar las condiciones del peligro que nos llegan, que económico, qué he hecho con el dinero, qué físico, qué he hecho con mi salud, qué espiritual, qué he hecho con mi adscripción espiritual. Analizarla en profundidad y corregir que nuestros pasos estén en armonía tanto con el ecosistema al que pertenecemos por naturaleza, como al medio espiritual y las grandes leyes universales de las que dependemos con conciencia o sin ella. Y a partir de ahí, corregir y sacar una regla que esté acorde con los principios más elevados
en función del análisis que hemos hecho de la dificultad que nos está cayendo encima como un rayo, como el trueno que nos conmociona, ya sea, como digo, del orden financiero, económico, que hago con mis inversiones, a qué dedico mi vida, qué hago con mi vida física, soy demasiado sedentario, soy excesivamente exigente en fruslería de figuritismo, o qué hago con mi vida espiritual. Soy un mero parlanchín que cojo de aquí, de allá y vacilo entre mis amistades con una cultura vacua en la que ahora mismo puedo citar al Extremo Oriente que al Medio Oriente, que las ideas que hoy se llevan en los medios de difusión. Y sí, es verdad que manejo todo esto porque conozco la última tendencia que ha salido en televisión con este gurú, con aquel maestro, con el coach, o conozco, yo conozco la genealogía y la numerología y la cábala y conozco I Ching y todo esto. Pero no lo hago, lo llevo realmente, estos principios son aquellos con los que yo oriento mi vida después de ese análisis para ver, como dice literalmente el texto, para ver si no estoy contraviniendo la voluntad divina en los elementos de mi vida que me están acosando ahora y que me conmueven y que me suscitan a una inspección, ya sea por la quiebra económica, ya sea por la quiebra física de una enfermedad, ya sea por una quiebra de la desazón interna a la que me lleva un vacío lleno de palabras y lleno de elementos culturales y inválidos, vanos. Bien, este es el terreno en el que nos sitúa el hexagrama que llevamos hoy, el arquetipo de la conmoción. Podría citar por arquetipo harto conocido en nuestra cultura occidental, ¿no? Ya que forma parte de nuestros principios, tanto de la cultura judeocristiana, romana y musulmana de nuestra área geográfica, ¿no? Cuando Moisés sube al monte para recibir la ley, la divinidad le dice: descálzate ante la zarza, estás en terreno sagrado y se debe cubrir la cara y todo porque el esplendor de la divinidad era imposible de ver y de resistir. Nada puede concebir a la divinidad de manera directa, de manera que aparece con temor y con temblor, esa manifestación de lo trascendente, para que analicemos hasta el último capilar fisiológico y espiritual de nuestra existencia, para ver si estamos en buen camino con el Logos, con el Tao, con lo que la existencia en última y más profunda instancia exige de nosotros, pues esa es la representación del 51. Y en función de que uno analiza, como bien dice el texto, sin tirar los dones, porque está representado por la repetición del primogénito, ofrendando. Y el primogénito, aunque siente el temor y el temblor del trueno, pero no tira las ofrendas, que es lo que uno no debe hacer en una situación como esta, ni de pérdida económica, ni de pérdida de vitalidad física, ni de pérdida de criatura o de entorno, ni de siquiera de haber perdido el norte espiritualmente. No tires tu esencia todavía es lo único que te puede salvar. Analízala y en función de ella saca una regla correctora de los errores que te han llevado a cualquiera del orden que acabo de citar de pérdida, para pavimentar nuevamente
pero de manera mucho más sólida, aunque también fuera de una manera menos vistosa a la vista de la humanidad circunstante. Bien, dicho todo esto de lo que de alguna manera podéis colegir las líneas que debéis sacar si habéis obtenido el hexagrama 51 como respuesta oracular a una pregunta, pues como siempre nos vamos a ir ahora al texto del Rey Wen, que es lúcido y sintético. Dice el Rey Wen en el dictamen: la conmoción trae éxito, subrayo, trae éxito. No obstante, por medio de la perturbación, si sobrevivimos sin tirar los dones esenciales, podemos llegar al éxito, porque lo que vamos a tirar es todo aquello que no sirve, toda aquella basura. Bien, palabras rientes. Dice, la conmoción llega, y cita a la onomatopeya del gecko que antes he citado en el texto tradicional. Dice, el miedo, Y después dice palabras rientes, es decir, después de la conmoción y el análisis, tú te has autoconfortado porque hay algo que todavía te sigue uniendo indisolublemente a la esencialidad trascendente. Bueno, he perdido, es verdad, he perdido cosas importantes para mi vida material, pero que todavía conservo lo esencial que procede de lo trascendente. La conmoción, sigue diciendo el Rey Wen, aterra a 100 millas. Imaginaos, se me viene a la mente las pérdidas de Job, ¿no? Aterra a 100 millas, lo perdió todo, todos los dones que eran cuantiosísimos. O uno mismo, analizar las de pérdidas que tiene uno a lo largo de la vida, ¿no? En todos los órdenes, desde los abuelos a los progenitores y en fin. Sabe Dios, no quiero extenderme demasiado, ¿no? Por no exacerbar el dolor de cada uno, que es siempre respetable, aunque sean pérdidas de orden material. Pero él no deja caer el cucharón sacrificial ni el cáliz. Es decir, vosotros, tú, yo, quien sea que haya sacado el hexagrama, somos representantes directos, somos hijos, primogénitos, únicos, aunque tengamos que compartir esa unicidad, envuelto entre la comunidad en la que vivamos, no obstante ser 7.000 y pico millones de habitantes, somos singularmente hijos de la tierra y del cielo, únicos, irrepetibles, ¿no? Bien, y continúa el Rey Wen diciendo, así el noble, bajo temor y temblor, rectifica su vida y se explora a sí mismo. Este es el texto tradicional que podéis unir a todo el largo preámbulo en que os he soltado, sacar de entre ellos lo mejor como directrices, escrutaos a vosotros mismos, no tiréis el ánimo por el suelo, no os vayáis por el sumidero, sabéis que aún conserváis la esencia luminosa de lo trascendente en vosotros, sobreponer sobre la expresión del temor un cierto aire de alegría y pergeñar un nuevo camino que rectifique los errores que hayáis cometido en relación a lo que habéis consultado. ¿Vale? Sacar una nueva regla después de ese autoanálisis que os llega a través del temor. Que como decía al principio, ni la enfermedad ni la ruina económica o física nos llegan solo como elemento de castigo, nos llegan como advertimiento. Porque mientras conservemos ese vínculo y la capacidad de lucidez de poder descubrirlo, estamos siempre a tiempo de poder rectificar. Por muy mayores que seamos, por muy extrema que sea la situación,
Os recuerdo, por ejemplo, lo que en días pasados hemos hablado acerca del bardo en relación con los compañeros que tenemos budistas y por aquellos que se han ido de nuestra existencia terrena, ¿no? Hasta en los últimos momentos, bueno, eso también lo tienen nuestras formas cristianas y las formas judías y las formas extremo orientales, porque, por ejemplo, ya que he citado diversos contextos, en el Testamento hebreo se habla de que el hombre es de dura cerviz, pero que no obstante ser contumaz en su dureza de cerviz, si se vuelve hacia la divinidad lo aceptará. En el cristianismo basta el acto de contrición para poder restaurarse en el orden. Y en el budismo, como he citado, el bardo, está el maestro tratando de reconducir o de ayudar a conducir esa última instancia, aún en los últimos momentos. También el maestro Confucio decía que hasta después de 1000 errores, y ya es, hay la posibilidad de reconducirse. De manera que a pesar del temor y el temblor debemos entenderlo no como una manifestación de la divinidad para, permitirme la expresión, acojonarnos y controlarnos. No, eso sí lo hace el hombre, pero la divinidad no. En última instancia, la divinidad se muestra para que recapacitemos y nos ascenderemos conforme al logo, conforme a lo trascendente, conforme al Tao. Bien, pues después de toda esta larga introducción, otro día, de aquí debemos sacar las pertinentes raíces o rectificaciones para ascenderarnos adecuadamente. En otro día hemos hecho otra consulta y la conmoción nos ha sacado una mutación en la primera línea. Nos vamos al texto del Duque de Zhou que dice, es línea gobernante, con esto me permito entrar un poco en el orden estructural, ¿no? Sabéis que las primeras líneas no suelen ser gobernantes, pero aquí sí es gobernante. ¿Por qué? Porque es la línea Yang, lo mismo que la cuarta también es línea Yang, pero aquí es el primer elemento de la conmoción, el primer zamarreo de la conmoción, que llega nada más a empezar el hexagrama en su manifestación, y por esa razón tiene la capacidad, la dignidad de gobernancia. El 51, la primera línea. La expresión del Duque de Zhou es la siguiente. Dice, llega la conmoción y vuelve a reiterar la expresión del gecko y siguen las palabras rientes y sigue la onomatopeya también de la risa y luego admirativamente Ventura. Bien. Cuando llega esa primera conmoción que el texto, la glosa de la escuela de Confucio, que nos reitera Wilhelm, amplifica, que aquí hay una anticipación, pareciera, lo cual en principio puede ser, Dios mío, si acabo de empezar, bien, vale, mejor al comienzo que al final, vale, mejor es que te coja la conmoción al principio. Uno desearía haber tenido una educación y un comportamiento ideal desde el principio. Se habría ahorrado mucho error, mucho tropiezo en el que uno se ha lastimado a sí mismo y ha lastimado a otras personas, por ignorancia, por terquedad, por soberbia, por ese ímpetu inicial. Si me hubieran ilustrado, si me hubiese yo ilustrado bien, asenderado bien al principio, pues probablemente habría yo sufrido menos y también he hecho sufrir menos a la gente. Entonces, tomémoslo de esa manera. Más vale que te coja al principio, aunque digan, pero sí, acabo de empezar, sí, acabas de empezar. Pero es que acabas de empezar metiéndote, y voy a ser un poco bruto,
no lo puedo evitar, quizás forma parte de mi naturaleza. Te has metido un pinchazo, es que te has metido un caballo, muchacho. Es que ni siquiera has empezado tú por el hachís o por la María, que serían más inocuos dentro de su capacidad de deslizamiento que las tienen, ¿no? Pero es que te has empezado con la heroína, te has metido un pinchazo, pues empezamos mal. Que te llega la conmoción, pues mejor que babes y te asustes y retrocedas, porque es que mañana no vas a tener arreglo. ¿Vale? Bien, pues dicho esto de esta manera tan fina como yo lo suelo hacer, pues vamos para allá. Es decir, ¿qué te dice? Sí, que humanamente te coge a contrapié. Mira que me ha tocado a mí esto, esta enfermedad, este descalabro económico, este descalabro fisiológico. Sí, pero analiza, es decir, lamentate, llora, haz como el gecko, qué miedo lo que me ha caído encima. Vale. No acabas de empezar en tu mal camino. Pero luego analízalo. Es que si hubieras seguido por aquí te vas a perder definitivamente. De manera que analízate ahora que estás en el principio y profundiza con el sentido de la existencia y ten en cuenta el hexagrama complementario al que te lleva, que es el 16, que es el espíritu de la música. Y aquí tenemos a personas, Elena es una gran amante de la música, y Antonio también. Y esto dicho esto, sabéis lo que significa tener un buen oído para empatizar, ¿no? Es decir, pegar el oído al ritmo. El universo, según las concepciones pitagóricas y también según las concepciones más modernas, es una vibración de cuerda, el universo de las cuerdas, o el universo pitagórico del orden de las esferas, música, es vibración, el universo es vibración. Luego la capacidad de oír para empatizar con el medio, ya sea económico, ya sea fisiológico, ya sea social, la capacidad de oír para empatizar con el medio y no desbarrar y cometer barrabasadas, como probablemente hemos cometido ya algunas, porque por eso nos llega la conmoción, ya hemos cometido alguna barrabasada y por eso la conmoción, aunque temprana, pues llega para advertirnos. Oye, que te estás equivocando, que lo que tú en lo que estás invirtiendo tu dinero es en pervertir a la humanidad. Ese es un negocio que daña a la naturaleza ecológica y daña al ser humano y daña al espíritu del ser humano. Oye, es que tus costumbres de vida te dañan, se salen del contexto de la naturaleza y te dañan a ti en primer lugar y a quienes dependen de ti. De manera que corrige, analiza y presta oído según el medio en el que sea, ya sea el financiero, ya sea el de la propia conservación de la salud o de la salud espiritual, y profundiza, pega el oído a la tierra y oye, trata de empatizar de qué va, cuál es el mejor tenor, cuál es el mejor tenor en el ámbito en el que sea aquel en el que yo he hecho la consulta y en el que estoy errando. Me está diciendo, sintoniza tu físico, sintoniza tu espíritu, sintoniza tu economía, tu inteligencia en el campo en el que sea. Analiza, porque estás errando, te está produciendo esta enfermedad o esta ruina económica o este desvarío de lo espiritual. Pega el oído al rumor profundo de la tierra y armonízate con él y entonces podrás bailar, podrás cantar, podrás hacer música, podrás formar conjunto con el coro saludable de la humanidad y te podrás unir a los salmos, a los cantos de los salmos. Bueno, podéis extenderlo o a los gregorianos. Bueno, Antonio a lo mejor nos puede ilustrar más ampliamente de esto, ya que él
tiene la suerte de tener la voz y de participar con su voz. Bien. Bueno, dicho esto, esta es una posible respuesta para la mutación de la primera línea del 51. Nos ha despertado pronto. La segunda, dice el duque de Zhou, la conmoción llega con peligro. De 100.000 maneras, y no es una manera de hablar arbitraria, vuelvo también a valorar el texto. ¿Por qué recomiendo el texto de Wilhelm? ¿Por qué? Porque el texto de Wilhelm reproduce fielmente tanto el del duque de Zhou como el del rey Wen. Y ellos son fidedignos transmisores del sentido de la tradición. Eso es como cuando uno pretende trasladar de un lenguaje a otro a una poesía sutil. Puedo poner el ejemplo aquí de Goethe, ¿no? Para traducirlo del alemán al español, yo tenía un amigo catedrático de literatura que se tiraba años y años, el hombre, con los sonetos para hacer una traducción fidedigna y tener una capacidad de vocabulario lo suficientemente sutil como para no desmerecer de la inspiración del poeta. Pues la inspiración del profeta es todavía tan alta o más que la del poeta, son las más elevadas. Por tanto, cuando logramos conseguir la traslación del lenguaje inicial original, guarda ello una relación con nuestro espíritu. Entonces, de ahí que valoremos el texto tradicional, no por mero conservadurismo, no por ser un carca, sino por la virginidad, por la conservación de la virginidad esencial. Entonces dice, la conmoción llega con peligro. Llega con peligro. De 100.000 maneras pierdes tus tesoros, es decir, de una manera incalculable, ¿no? Y has de subir a las 9 colinas, es decir, daos cuenta de que está majestizando las expresiones, con lo cual está diciendo que aquí hay pérdidas importantes que debemos asumir y que debemos ir a lo más elevado de nuestro ser. No corras ávidamente tras aquello que pierdes. Al cabo de 7 días lo recuperarás. Yo esto, trasladándolo a un lenguaje prosaico y con un ejemplo de vida real, de consulta oracular real, pues puedo ilustrar una situación en la que una persona vivió su detención y 2 años de cárcel, con pérdida. Es decir, el estudio de esta línea le dijo a esta persona, en lugar de huir, en lugar de correr detrás de querer conservar aquellos bienes que de manera irrefutable vas a perder, porque ya la ley se te ha echado encima, te ha cogido en delito, te ha juzgado y te vas a meter, como fue así, 2 años en la cárcel, vas a perder 2 años y vas a perder todos los bienes que has acumulado por medio de esta manera, ¿cómo se llama esto? ¿Qué se hace con el sí, delictivo, pero contrabando, que vamos, que no era delito excesivamente lesivo, ¿no? Pero delito a fin de cuentas, burocrático si se quiere, ¿no? Era por contrabando de tabaco, vamos, para que no presupongáis delitos de mayor cuantía, ni de sangre, ni era, pero bueno, ahí lo tiene. Lo cogieron y le metieron 2 años porque su negocio era importante. Y no corras tras aquello que pierdes, lo vas a perder. Refúgiate ¿dónde? En lo más alto de ti mismo. El periodo de tiempo, ese día naturalmente, pero es indicativo. A lo largo de 7 días, no fueron 7 días, fueron 2 años, pero está apuntando
de una manera majestática tanto a la importancia de la pérdida, que era grande, como a la importancia de que te vayas a lo alto de tus colinas, que reces todos tus mantras, todas tus plegarias, que te refugies en lo más esencial de tu espiritualidad, que vas a salir de esa prisión, vas a salir de esas pérdidas, pero las pérdidas las vas a tener que asumir. Si tenéis esta respuesta oracular, en función de lo que nos ha dicho el Duque de Zhou y en función del ejemplo práctico y real con que he pretendido ilustraros, no pretendáis de ninguna manera conservar aquello que perdéis, recurrir a lo más elevado de vuestra instrucción espiritual que os sirva de refugio, dar las pérdidas como mal menor y saber tener la tranquilidad también de que aunque vaya a perder un largo tiempo de poder hacer una vida normal, porque vaya a estar enclaustrado o constreñido a la devolución de lo que os ha sido impuesto como pena para restablecer vuestro equilibrio, pues sabéis que lo vais a poder recuperar en un tiempo X. Bien, ¿a dónde nos lleva esta mutación? Nos va a dar también una información capital. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 54, que tiene una denominación que para nuestra cultura resulta un poco complejo y picajoso para expresar y para comprender, pero vamos a obviarlo. La concubina, que es lo subordinado. Vayamos directamente a la conceptualización actualizada de este hexagrama. La subordinación. Cuando tú estás subordinado a un orden, pero la importancia de este hexagrama, que en principio podría uno decir, uy, pues a mí me resulta agresivo culturalmente porque yo entiendo que los yin y los yang deben tener una igualdad, la igualdad de género. Bien, pasarlo de eso. ¿Podéis entenderlo mejor en que estáis subordinados al orden de vuestro país? ¿A la ley? ¿Podéis entender que estamos subordinados a conducir por la derecha? Aunque vosotros seáis zurdos, ¿podéis entenderlo? Y aunque os apetezca algo mucho, debéis constreñiros a obtenerlo de manera legal, aunque os guste mucho, y aunque pudierais obtenerlo de otra manera, de manera burda, inmediata por la satisfacción del apetito y de la sensualidad. Bien, pues este hexagrama de la subordinación dice algo importante. Dice que por la finalidad del hecho, reconoce el ser humano lo perecedero. Es decir, en función de la finalidad a la que nos debemos los seres humanos como seres poseedores de un sentido trascendente y de una esencia trascendente, podemos comprender que la fruslería de un gusto, de una pasión incluso, tienen una relevancia de segundo orden. ¿Qué puede satisfacerme comerme el bocado que quiero? Si eso atenta contra mi equilibrio emocional, contra mi equilibrio anímico, luego me voy a comer la cabeza por lo que he hecho, por lo indebido del acto sensual al que le he dado satisfacción, sea un beso no debido o algo más, un apretón indebido, una comida indebida, unas palabras indebidas en la que he satisfecho mi libido anímica, me he constreñido, pero chicos, es que es más importante la finalidad y por aquella finalidad he subordinado mi sensualidad. Bien,
Pues eso es lo que representa el complementario, la subordinación del deseo y el placer, que es lo que tiene que hacer la aceptación de esa pérdida, aquel al que le ha llegado la conmoción, al que lo han cogido con 50 cajas de tabaco en su casa. Hablo de cajones, no de paquetillos. Y le han dicho, lo vas a perder, y vas a perder toda esta ganancia que has tenido, y vas a cerrar el chiringuito, y te vamos a encerrar a ti por esto, pero vas a perder esto. Pero te vas a sanear, vas a estar luego dentro del orden, y dentro del orden de la sociedad en la que te toca vivir. Lo legal tiene que ver también con lo espiritual. Está uno obligado, bueno, hasta dentro de una concepción tan dulce como el cristianismo, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, las leyes del medio no están ahí tampoco, aunque no sean perfectas, pero están para el cumplimiento. Tú no puedes enganchar tu luz al vecino, ni tu agua. Bien, pues paga el diezmo, te ascenderás en ese campo y podrás andar con decencia y honorabilidad en principio entre el contexto en el que te mueves. Podéis esto extenderlo a cualquier campo. Pero en relación a la pregunta que acabáis de hacer, debéis aceptar las pérdidas, refugiaros en vuestro sostén espiritual, el que sea, el orden del que sea, vuestras ideas más elevadas éticamente, soportar la pérdida y el ostracismo temporal que vaya a padecer, pero tener también la seguridad de que podéis restauraros y de que vais a poder recuperar más tarde, más temprano, vuestra libertad de acción. Eso para la interpretación de la segunda línea. Cuando en otra ocasión la mutación está en la tercera línea, pues bien, la expresión del Duque de Zhou dice: llega la conmoción y causa desconcierto. Como siempre, claro, siempre causa desconcierto, ¿no? Aquí en una tercera línea, alusión levemente a lo estructural, pues ya sabéis, ¿no? Más desconcierto, más desconcertante, porque hay muchas tensiones. Sigue diciendo, sin embargo, el Duque de Zhou: si uno actúa a consecuencia de la conmoción, quedará libre de desgracia. Si actúas, vamos a subrayar, en consecuencia con la conmoción, queda libre de desgracia. Yo para suelo usar un símil, creo que inteligible, inmediatamente inteligible, por el carácter popular, os guste más, os guste menos, parezca más rudo, menos rudo, del pugilismo, del boxeo. Yo he practicado algunas artes marciales, no me voy a gloriar de ello, pero tampoco me voy a meter debajo de tierra, por cuanto tienen unas reglas. Y dice, accede a él conscientemente de lo que uno se juzga. Bien, a lo que iba, no es a reivindicar el valor de estos deportes, sino a sus técnicas, la capacidad de, espero que me entendáis, por poco que conozcáis del boxeo, es muy importante tener cintura para esquivar y aguante para encajar y manera para parar. Entonces, ante los golpes del destino, el tener una buena cintura para saber decir, bueno, a ver, por qué lado me hace menos daño, cómo puedo pararlo y cómo puedo responder
a este elemento que me causa perturbación y que me agrede, ya sea en el terreno físico, en el terreno espiritual, en el terreno sentimental? ¿Cómo puedo encajar que me ha dicho que no esta persona a la que tanto calor he puesto en mi corazón para declararme y me ha dicho que no? ¿Vale? A ver cómo lo sorteo, cómo escurro el bulto para que no quede yo aquí. Bien, pues en esa capacidad de agilidad, de prontitud, de viveza y de respuesta, está la salvación para esta situación que acabáis de consultar. ¿Vale? Con esta tercera línea llega la conmoción a inquietaros. Pero adelante, poned en movimiento todos vuestros recursos nobles, ¿se entienden?, para dar respuesta a esta situación. ¡Ay, qué ruina económica! Sí, pero afortunadamente tengo buenos parientes o buenos amigos. Yo he analizado la situación, puedo pedirle dinero a mi hermano, pago ahora mismo la deuda de embargo y le establezco con él las condiciones de la devuelta del préstamo, en fin, del orden que sea. En el orden que sea, una capacidad de respuesta inmediata. Bueno, no me lacero tanto el corazón, no he conseguido su amor, pero no me ha negado su amistad. Es un consuelo, un alivio, ¿no? Que no lo haya perdido todo, lo haya perdido para siempre. Nunca se sabe, la vida es muy variable. A lo mejor no le he mostrado la mejor cara de mi vida. Quizás con el tiempo, lo que no he conseguido del pelotazo, lo puedo conseguir por un comportamiento intachable, que lo seduzca o la seduzca. ¿Entendéis? Bien, pues esta sería la respuesta para la tercera línea, que nos lleva a la plenitud, al hexagrama número 55, la plenitud. La plenitud dice cuando en el interior lo tienes claro, hacia afuera responde inmediatamente. Por eso he usado el símil de las artes marciales. Cuando tienes claro por dónde te viene el golpe, pues paras con una buena parada, ya sea hacia abajo, hacia arriba, o cubriendo el rostro, dependiendo de qué arte marcial practiques, e inmediatamente después aplica, ya que tienes claro por dónde has parado, a ver por dónde responde. Bien, pues con esto espero haber ilustrado un poco la capacidad de respuesta que nos lleva hacia la plenitud. Cuando lo tienes claro, actúas rápidamente. No estés triste, ha de ser como ese es un dictamen que tiene agregado el hexagrama 55 de la plenitud. No estés triste, ha de ser como el sol al mediodía. Es decir, afronta esto con un ánimo deportivo y a ver cómo lo encaja o lo torea, o vuelvo otra vez a hacer uso del lenguaje popular, no le hago propaganda a los toros, pues no, detesto el sufrimiento de cualquier criatura, pero bien, tampoco me voy a extender ahora en contra de la cultura general, ni siquiera sé cómo respiráis al respecto, pero son, entendéis, como lenguaje cultural nuestro, ¿no? Cintura, no pretendo ofender ni con el poseo, ni con la alusión a los toros, pero sí ilustrar la capacidad de encajar, cierto aire deportivo, y el no estés triste, que yo no lo digo, sino que lo dice el oráculo en su fase de la plenitud. No estés triste, el sol al mediodía no se pone a llorar porque a las 7 de la tarde esté declinando, porque entonces no cumpliría perfectamente las funciones que tiene que hacer. Entonces, el ánimo deportivo para encajar esta situación, pues creo que ilustra bien la posibilidad de respuesta que uno debe articular para afrontar esta situación en relación a la pregunta que acabamos de hacer al oráculo. Cuando en otra ocasión la línea mutante
se produce en la cuarta posición. La respuesta del duque de Zhou es la siguiente. La conmoción se empantana. Es muy escueta. Lo cual la hace todavía pues, más triste. Yo lo he llevado la imagen al campo de la literatura, incluso de los tebeos y de las películas, ¿no? Y he situado a nuestro consultante metido en un lodazal, arenas movedizas. Te quedas empantanado. Cuando recordad, habréis cruzado más de una vez, a lo mejor, en medio de un lodazal, donde se hunde el pie, el zapato, se queda el zapato, la bota, ¿verdad? Bien. En medio de un lodazal se queda uno empantanado, se queda uno lelo. Es decir, te dan un bofetón, pretendo poner imágenes para que de impregnación inmediata, ¿no? Te dan un bofetón y te quedas cuajado, como diciendo, ¡ay! Con cara de bobo, allí. Y claro, el otro, tu cara de bobo encima lo suscita, le mueve su mala esta y te da otro cachete en el otro lado. Y si te sigues quedando empantanado, te va a partir la nariz. Cobarde. Te va a partir la nariz. Sal de ese parotismo en el que estás. Vuelve sobre el tocón raigal de tu carácter, por lo menos, que es el 24. Esta es una situación penosa. Os la he puesto un poco caricaturescamente, pero quiero que la recordéis para que os movilice, es decir, todo parece inerte. En medio de esta contextura acerca de lo que habéis preguntado, os quedáis que no sabéis exactamente qué hacer, qué me ha dicho que estoy haciendo, qué debo hacer. Pues no te quedes empantanado, no hay una respuesta clara porque el pensamiento es confuso, es como cuando andas entre barro, no puedes ir corriendo, no sabes qué hacer, lamentas mucho la situación en que te encuentras, ¿qué debes hacer? Pues nos lo da la respuesta el complementario. Vuelve sobre tu tocón raigal de tu carácter, vuelve a tu base de carácter de partida, vuelve y convalece, porque os recuerdo, el hexagrama número 24 es el prototipo de la convalecencia. Es decir, ya te has quedado empantanado. Bien, vuelve sobre la base de tu carácter. En la base de tu carácter es donde te aconsejan los buenos amigos. Cuando tú estás convaleciente, te llegan la buena gente y te traen un cafetito, te traen unas frutitas, te traen unos bombones, te traen una florecita, te traen un buen libro, te traen un disquito, bueno, ya no hay disquito, te traen musiquita, su compañía, su buena cara, sus mejores pensamientos, te orientan, te reorientan, pero sobre la base de tu carácter. Vuelve sobre la base de tu carácter. No te quedes empantanado. Bien, esa sería la respuesta para la cuarta línea de mutación. Con la quinta, la expresión del duque de Zhou es la siguiente. Dice, la conmoción va y viene, peligro. Pero no se pierde nada en absoluto. Tan solo hay negocios, cosas que hacer. Es decir, aquí está claro por la expresión del duque de Zhou y por la experiencia personal que tengo, acumulada a lo largo del tiempo y de consultas personales y de otras personas, no se trata solo de un momento conmocionante, sino se van a reiterar en el tiempo. Pero, cuidado, hablo. Cuando la expresión del duque de Zhou, que como digo responde genuinamente a lo trascendente del oráculo, que va más allá del conocimiento humano y no emplea palabras vanas, debemos entender que sus palabras son asideros de madera que en circunstancias difíciles nos van a servir para evitar el hundimiento, como en medio de una conmoción, y más si viene una vez y otra vez. Se dice, pero no se pierde nada en absoluto.
Tan solo hay negocios, cosas que hacer. No vas a perder nada si te ocupas centralmente de atender a todos aquellos vaivenes que van y que vienen. ¿De acuerdo? Es decir, esto debe insuflarnos energía vital, anímica, en nuestro ser para afrontar lo que viene. Quiero decir, la expresión del oráculo, y ya que tenemos la suerte de poder tenerlo a la mano y aprender más o menos sus rudimentos para aplicarlo a nuestra autoconducción, si tenemos una situación así, sabemos de antemano que vamos a tener diversos vaivenes, pero también sabemos de antemano, porque no es expresión de un político que nos vende lo que quiere, sino de lo trascendente que habla verdad, que no obstante, si nos ocupamos centralmente de atender cada una de las embestidas que nos da el destino, la vamos a poder sortear sin pérdida. Subrayo esto para que lo hagáis con ánimo, para que tengáis ánimo, como bien dice la última expresión, daos cuenta de la última expresión del Duque de Zhou, ya ha descendido en lo coloquial hasta el mundo meramente material, de las alturas de lo espiritual, dice, tan solo hay negocios que hacer, ocuparse de los asuntos, ocúpate de los asuntos y no vas a tener pérdida, aunque sean diversos los asuntos que tienes que afrontar. Bien, pues con esa mutación, el hexagrama que se produce es la conformación, el hexagrama 17, el seguimiento. Y os recuerdo, el hexagrama 17 tiene una inmediata concomitancia, está acorde con el tiempo que nos toca vivir. Es decir, confórmate con las circunstancias y tiempo que te vienen. Porque si ahora te conformas bajando a las circunstancias que te requieren para afrontar la diversidad de conmociones, luego por la tarde podrás tranquilamente resarcirte porque lo has hecho bien. Y aquello que eran problemas pues han redundado en elementos de estabilidad para tu vida en el ámbito de la consulta que acabas de hacer. Bien. Pues esta es una posible interpretación a la quinta línea en mutación. Y por último, en la sexta línea, dice el Duque de Zhou, la conmoción trae decadencia y un angustiado mirar alrededor. Avanzar trae desventura. Si aún no llega la conmoción hasta el propio cuerpo. ¿Vale? Pues bien. Y solo ha alcanzado al vecino, entonces no hay defecto. Los compañeros tienen de qué hablar. Vuelvo a reiteraros la importancia de tener y basar nuestros estudios para la aplicación en nuestra vida del texto de Richard Wilhelm, por la conservación precisamente de las palabras que antes hemos estado elogiando como elementos representativos de la verdad. Aquí no hay nada que sea inútil. La conmoción llega y alcanza a nuestro alrededor. Pero si tú no te dejas mover por ella, entonces no hay defecto. Mientras la conmoción y la inquietud solo alcance al entorno, lo que pasa, os lo puedo decir porque puedo ilustrarlo personalmente, con una experiencia personal de carácter trágico que hubo dentro de la familia, en la que en los elementos de mi núcleo familiar nos vimos conmocionados por el estrépito y el color llamativo de las palabras y de la efusión de la sangre en el entorno, el calor que desprendía y que incitaba desde el interior por el dolor de la sangre a una movilización general que la hubo en la familia, en un caso concreto, en una situación de extremo peligro, en la que hasta intervenían armas de fuego y se veía en riesgo
elementos de la familia y la pasión y la sangre llamaban en el entorno a una movilización inmediata, si no calaba más profundamente. Por eso valoro tanto el hecho de la autoconducción por medio del libro de las mutaciones, porque lo mismo que nos puede evitar el equívoco de una vía que nos saque de la convivencia armónica con el resto de criaturas y el propio planeta, también nos puede arruinar la vida en lo económico o en lo material, ¿no? Y es decir, siempre que lo usemos con la cautela debida para nuestra autoconducción, que es para la que están dirigidas las clases, ¿no? Pues bien, gracias a que tenía el libro, consulté la actitud que debía tener en aquellas circunstancias de efervescencia emocional dentro del clan familiar y contenerme, lo cual no evitó que, bueno, algunos comentarios de vaya una pasividad, cómo eres, vaya una frialdad, cómo no te conmueves en una situación semejante, en que se han movilizado tantos elementos, que se han ido hacia aquel lugar donde se están produciendo estos hechos, y tú dices que te quedas aquí parado, que era justamente el consejo del oráculo, mientras solo alcance la conmoción al entorno y tú no te dejes mover, no estás cometiendo ningún error. Y en eso me pude abastionar para no dejarme movilizar en una circunstancia que, bueno, luego resultaron con tintes tragicómicos, porque salvo representar un poco un esquema de lo más pintoresco de Santiago Segura, espero que Santiago Segura no me tome a mal este comentario, pues la cosa no llegó a más. Fue un poco grotesco la representación externa, pero afortunadamente no hubo que perder, no hubo que lamentar pérdidas. Pero al menos yo evité mi participación y la de los míos que se retuvieron, pues en aquello que resultó por una mascarada con tinte bastante grotesco que apuntaban a lo tragicómico. Bien, pues con esta mutación nos lleva al hexagrama 21, que es la mordedura tajante. Apartar de en medio el elemento intromiso que se ha metido para impedir una buena autonutrición. El hexagrama 21 es el proceso de formación de una legislatura, de unos estatutos, ¿sí? E instruir un proceso para que cada cosa pueda fluir dentro del ámbito civilizado de las relaciones y no signifique un obstáculo, que las calles estén ordenadas por números, que la circulación esté ordenada, que cada delito según su intensidad tenga una proporción variable, que si es un hurto y no pasa de los, no sé cuánto, X, 400 euros, así, no sé si es, pues se considera un delito menor, si es ya un delito mayor, si es un delito de sangre, si hubo armas, si hubo arma blanca, si hubo, en fin, todo lo que nos permite el poder convivir con un orden que haga la vida fluida y permita una alimentación saludable. Quitar todos los obstáculos que se colocan intromisos. Bien, pues con esto terminamos la clase del día de hoy.